Muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a la clase de Escuela Dominical Ex Mormona, aquí desde el canal Mormonismo Desatado. Con ustedes Mahmoud Al-Nafi o Mauricio, como ustedes prefieren llamar. Vamos a continuar con la clase de Escuela Dominical, como decía anteriormente. Vamos a mirar los capítulos de Éter, los últimos tres, Éter, capítulos 12 al 15. Como para resumirlo brevemente, estos últimos capítulos lo que nos están contando es los últimos días de la nación de los jareditas, esa presunta nación que existió en el continente americano, más o menos dice el relato que fue extinguida, o sea, autoextinguieron, valga la pena decirlo, poco antes de la llegada de los nefitas. Estamos hablando más o menos, según las crónicas de Talmash, alrededor del año 300, más o menos antes de Cristo. Bueno, aquí lo que nos narra es, como se dice, la extinción de una nación, como lo decía anteriormente, y la manera dramática, la manera trágica en que esta presunta nación desaparece. Pues aquí básicamente lo que nos narra es las consecuencias de no seguir las enseñanzas de un profeta de Dios. Es básicamente la idea que nos tiene a través de este relato. Sin embargo, valga la redundancia decirlo, es un relato que históricamente tiene muchos vacíos, tiene muchos huecos. ¿Por qué razón? Primero que todo, para poder hablar de una manera apropiada, vamos a remitirnos directamente al último capítulo del libro. Y vamos a ver algunos detalles curiosos, unos detalles que son anacrónicos y que nos van a permitir ver que el relato como tal es en sí un relato de ficción. Sí, nos deja una enseñanza moral, pero históricamente hablando es un relato de ficción. Si cogemos el capítulo 15, vamos a empezar a ver algunas cosas, como dije anteriormente. La primera uno lo puede mirar en el versículo 2, y dice lo siguiente: vio que ya habían sido muertos por la espada cerca de 2 millones de los de su pueblo, y empezó a afligírsele el corazón. Sí, habían sido muertos 2 millones de hombres valientes, y también sus esposas y sus hijos. O sea que en la realidad estamos hablando de más o menos de por lo menos unos 4 millones de personas. Si uno toma la historia, digamos los hechos históricos, las guerras antiguas, no importa dónde hayan ocurrido esas guerras, en algún momento un arqueólogo curioso va a encontrar rastros de esa guerra. Si no lo encuentra por crónicas, lo va a encontrar con esqueletos, los va a encontrar con escudos, con cascos, con lanzas, con espadas y con diversos instrumentos de guerra. Ese es el primer gran problema. El segundo problema, cuando uno mira este relato del capítulo 15 de Éter, es ¿dónde están esos cuerpos? Según el relato, esta gran batalla final ocurrió cerca del cerro, o en los alrededores, le decimos exactamente, alrededores del cerro de Rama. Y el mismo Moroni, el personaje Moroni, nos cuenta que ese cerro de Rama es el mismo que conocemos como el cerro de Cumora, o el cerro donde fueron escondidas las susodichas planchas de oro. ¿Sí? Ahora, si sumamos eso a los millones que también murieron de la civilización nefita, la civilización ficticia que nos habla este libro, pues estamos hablando de un montón de gente. O sea, estamos hablando de millones y millones de esqueletos. O sea, millones y millones de cascos, millones y millones de escudos, de espadas, de elementos de guerra, que curiosamente cuando uno va a mirar el sitio, uno se imaginaría que es un sitio arqueológico, un sitio donde uno puede encontrar esos restos de esas grandes batallas. El problema es que no aparecen por ninguna parte. Uno podría asumir, bueno,
Los animales carnívoros se dieron el festín del siglo comiendo todo de poco y muertos. Ok, asumamos que sea así. Los animales no comen metal. Entonces deberían existir los cascos, las espadas, los cuchillos, las lanzas, los escudos. No existen. Entonces ese es uno de los primeros grandes temas, digamos, contradictorios de este relato. O sea, no se ha encontrado ni siquiera una sola espada, ni un solo casco, ni un solo cráneo. Nada. La zona no es ningún cementerio, como para decirlo en un término escueto y explícito. Entonces ahí tenemos un gran problema con eso. ¿Sí? El otro punto del capítulo de 15, que es bien curioso. Bueno, los expertos, entre comillas, santos de los últimos días, dicen de que esto es una especie de quiasmo o chiasmus, como se pronuncia, ¿no? Que es una manera literaria propia del idioma hebreo. Bueno, asumamos que el idioma de Adán es, digamos, un protohebreo. Asumámoslo. Listo. Pero ni aunque fuera protosumerio, protoelámico, proto lo que sea, ¿sí? Uno va a encontrar una concordancia con lo que a continuación les voy a leer. Y uno lo va a encontrar precisamente, déjenme se los busco, aquí en el versículo, a ver, déjenme lo busco aquí, bueno, listo. Uno lo puede mirar desde el versículo 29, ¿cierto? Dice, por tanto, los persiguió. ¿Quién era? ¿Quién los perseguía? Pues el personaje Coriantum, que era uno de los dos reyes que se disputaban esos territorios. Sin embargo, Coriantum los persiguió y a la mañana siguiente los alcanzó y pelearon otra vez con sus espadas. Y aconteció que cuando todos hubieron caído por la espada, menos Coriantum y Shis, he aquí Shis se había desmayado por la pérdida de sangre. O sea, la batalla, según este relato, fue tan dura que estaban malheridos. Y sobre todo Shis. Y ocurrió que después de haberse apoyado Coriantum sobre su espada, de modo que descansó un poco, le cortó la cabeza a Shis. Y aquí viene el problema. Versículo 31. Y sucedió que después que le hubo cortado a Shis la cabeza, éste se alzó sobre sus manos y cayó. Y después de esforzarse por alcanzar aliento, murió. A ver, esto para nada es un chiasmus. O sea, esto no es ninguna expresión literaria. La frase es clara. Y después de esforzarse por alcanzar aliento. ¿Alguien puede explicar algo? Ojalá si hubiera algún santo de los últimos días experto en medicina. ¿Alguien me puede explicar cómo un decapitado se esfuerza por alcanzar aliento? Clínica, médica, fisiológica, lógica y razonablemente, eso no existe. Cuando a una persona le cortan la cabeza queda absolutamente desconectado. O sea, su cuerpo queda absolutamente inerte. Porque se le ha cortado, ¿cierto?, la médula espinal. Entonces, ¿cómo hace un decapitado para esforzarse? Porque el hecho de esforzarse implica algo voluntario, ¿sí? Después de esforzarse por alcanzar aliento. Eso la verdad no tiene sentido. Ni siquiera como una expresión literaria de los antiguos idiomas semíticos. O sea, esto de relato así como aparece, como el señor José Smith lo escribió, no tiene ningún sentido ni en el lado histórico, ni en el lado clínico, ni en el lado de nada. Simplemente es un relato literario que nos muestra de una manera muy dramática el fin de una civilización. O sea, así como decirlo de alguna manera, como cuando la nación de los orcos en El Señor de los Anillos fue extinguida, ¿sí? Desapareció, cuando la gran torre cae, sí, es algo dramático. Pero, digamos, en la realidad, una guerra así no aplica, y menos en las condiciones en que se dice que ocurrieron las cosas, ¿sí? Es un relato lleno de exageraciones y tiene problemas de muchas cosas. Bien,
La clase de hoy nos habla de, digamos, el propósito de la clase de hoy, si uno toma el manual oficial de la escuela dominical, nos habla de la fe. Y es un tema bien interesante porque lastimosamente, entre los santos de los últimos días, mejor conocidos como mormones, es un tema complicado. Porque la fe es supremamente mal definida. ¿Sí? Aún para los mismos cánones de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Pero vamos a mirarlo y desmenuzarlo poco a poco. Pero antes, espérame un minuto, voy a sacar aquí el librito. Vamos a sacar la Biblia. Yo uso la traducción del Nuevo Mundo. Me gusta mucho. Sobre todo la versión antigua, porque la moderna, digámoslo de esta manera, se valerizó. Bueno, eso es parte de las modificaciones de algunos grupos religiosos. Pero bueno, a cada cual mira a ver cómo maneja y le saca rentabilidad a sus negocios. Pero la traducción como yo la conozco del Nuevo Mundo es interesante porque en algunas partes, digamos, da una definición apropiada de ciertos conceptos. Bueno, miremos el capítulo 1 del libro de Éter. Y dice: y sucedió que Éter vivió en los días de Coreamtum, y Coreamtum era rey de toda la tierra. Estamos mirando Éter 12. Y Éter era profeta del Señor, por tanto Éter salió en los días de Coreamtum y empezó a profetizar al pueblo, porque no se le podía restringir debido al Espíritu del Señor que había en él. Porque clamaba desde la mañana hasta la puesta del sol, exhortando a los del pueblo a creer en Dios para arrepentimiento, no fuese que quedaran destruidos, diciéndoles que por medio de la fe todas las cosas se cumplen. Bueno, vamos a mirar esto. Dice: de modo que los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor. Sí, aún un lugar a la diestra de Dios. Y esta esperanza viene por la fe. Proporciona un ancla a las almas de los hombres y los hace seguros y firmes, abundando siempre en buenas obras, siendo impulsados a glorificar a Dios. Paremos aquí un momento. En este pedacito es cierto, es una realidad evidente. Cuando una persona tiene fe, ¿sí?, tiene inherente a la fe, tiene algo llamado esperanza, ¿sí?, como lo dice aquí, la esperanza de un mundo mejor, la esperanza de tener un lugar a la diestra de Dios, ¿cierto? La fe proporciona un ancla a las almas de los hombres. La fe hace a los hombres seguros y firmes. La fe hace que los hombres abunden en buenas obras y sobre todo la fe hace que el ser humano glorifique a Dios. ¿Sí? Es una realidad evidente, eso sí es absolutamente cierto. ¿Por qué? Porque como seres humanos, primero que todo reconocemos nuestra debilidad, nuestras limitaciones, aceptamos la omnipotencia y la omnisapiencia de Dios y pues nos da un mejor rumbo que de pronto la desesperanza o la desesperación o el cinismo de aquellos que no aceptan la existencia de un ser supremo. Bien, sigamos en el versículo 5. Y acaeció que Éter profetizó al pueblo cosas grandes y maravillosas, las cuales no creyeron porque no las veía. Y aquí viene un punto bien importante. O sea, profetizó al pueblo cosas grandes y maravillosas, las cuales no creyeron porque no las veía. Este es uno de los grandes problemas que tienen aquellas personas que no aceptan la existencia de un ser supremo. ¿Sí? Generalmente la persona que no acepta un ser supremo siempre se basa en el principio de que lo que no se ve no existe. Y es un error, ¿sí?, aún para la misma, digamos, para los mismos postulados del ateísmo. ¿Por qué razón? Vamos a mirar por qué. Como seres humanos, digámoslo de esta manera, en nuestra fisiología, somos conscientes de que tenemos órganos. Voy a poner un ejemplo aquí.
Tenemos el cerebro, tenemos el corazón, sistema digestivo, sistema circulatorio, la sangre, sistema nervioso, linfático, reproductor, etcétera, etcétera, etcétera. De todo lo que yo he mencionado anteriormente, ninguno de nosotros puede verse a sí mismo por dentro y ver cómo funciona. A menos, claro está, que yo tome un bisturí y sea un excelente cirujano, abra a la persona y pueda ver el funcionamiento de esos órganos. Es posible con las nuevas tecnologías. Acordémonos que el señor Russell M. Nelson fue uno de los grandes expertos en cirugías a corazón abierto. Eso no se lo podemos negar, por más que nosotros, exmormones, no aceptemos el liderazgo espiritual del señor Nelson. Pero lo hizo y él podía abrir a una persona estando viva y ver funcionar su corazón. Ahora, cualquier persona que no tenga esa experiencia y esos conocimientos de cirugía puede darse el lujo de ver el funcionamiento de un corazón de sí mismo. No. Es posible que de otra persona con un machetazo en el pecho. Es posible. Si antes no se muere. Pero ver nuestro propio corazón, ver el funcionamiento de nuestro cerebro, de nuestro sistema digestivo, cualquier sistema dentro de nuestro cuerpo, no lo podemos ver, pero sabemos que funciona porque lo estamos viviendo a cada segundo de nuestra vida. Hablemos, por ejemplo, de la electricidad. Ninguno de nosotros puede ver electrones, pero podemos ver su manifestación cuando encendemos un bombillo, ¿sí? Encendemos una linterna. Cuando, por ejemplo, vamos a encender nuestro automóvil, ¿sí? Si la batería está muerta, el carro no anda. Y la batería contiene electricidad, la cual contiene electrones. Pero ninguno vemos los electrones. Pero sabemos que funciona porque si hay o no hay flujo de electrones cuando encendemos el switch, cuando usamos la llave. ¿Sí? Pero son cosas que no vemos, ¿cierto? Pero sabemos, gracias a la investigación, gracias a los conocimientos, gracias a la parte teórica, a la hipótesis, sabemos que existe porque los hemos comprobado. ¿Sí? O sea, la verdadera fe tiene que ver con eso. Y es ahí donde yo quisiera tomar el librito, la traducción del Nuevo Mundo en la Biblia, y uno busca esa definición famosa que quizás como misioneros le enseñamos a la gente que de alguna manera los mandamos para otro lado. Uno busca ese capítulo de Hebreos 11. Yo lo voy a tomar, si ustedes quieren pueden tomar la Valera, pueden tomar la Biblia Católica, no sé, la que ustedes gusten. Pueden compararla. Y dice lo siguiente. Hebreos 11:1. Fe es la expectativa segura de las cosas que se esperan. La demostración evidente de realidades aunque no se contemplen. Entonces, aquí es claro. La expectativa segura de cosas que se esperan. ¿Sí? Por ejemplo, volvamos a la situación del automóvil. Yo coloco la llave en el interruptor, en el switch, la giro y espero que el motor prenda. ¿Sí? Pero ¿por qué yo tengo esa expectativa segura? ¿Sí? Porque asumo que tengo corriente en la batería, que la batería está debidamente cargada. Asumo que funciona. Cuando yo muevo la llavecita y enciende el carro, ¿sí? Podemos decir que hicimos las cosas con fe. Ahora, ¿qué es lo que dice ahí? La demostración evidente de realidades. O sea, ahí está el punto. La demostración evidente de realidades. Es decir, cuando algo se hace con fe, implica experimentación. No implica simplemente la creencia o la afirmación, o como le pasa a todos los santos de los últimos días cuando se paran cada primer domingo de mes a recitar el testimonio. Yo sé que la iglesia es verdadera, yo sé que José Mide es un profeta, yo sé que el libro de Mormón es verdadero. Y eso se convierte literalmente en un mantra, ¿sí? Algo que se repite. Me sale más rentable recitar un mantra de la religión hindú
y voy a tener por lo menos una buena frecuencia en mi cuerpo. Es mucho más efectivo un mantra hindú que el mantra anterior de las 3 frasecitas. Entonces, ese es el punto principal. ¿Sí? Entonces, volvemos al libro de Éter y encontramos esto. Profetizó Éter al pueblo cosas grandes y maravillosas y la gente no lo creyó porque no las veía. ¿Sí? Entonces, cometemos ese error porque asumimos que lo que de pronto nos diga un profeta de Dios es mentira. ¿Sí? Y hay gente que es escéptica. Perfecto, son escépticos. Digamos que su opinión se les respeta. Pero de que respetemos la opinión de un escéptico a aceptársela porque el ateo lo dijo, es una cosa muy diferente. El hecho de no ver algo no significa que no exista. Entonces, ahí hay el punto que debemos tener en cuenta. Bien. Entonces, a partir de este versículo 6, el personaje Moroni nos empieza a enseñar cómo él ve la fe. Y dice, y ahora yo, Moroni, quisiera hablar algo concerniente a estas cosas. Quisiera mostrar al mundo que la fe es las cosas que se esperan y no se ven. Y ahí va el primer error. ¿Sí? O sea, coge aquí el personaje Moroni como que tenía el Nuevo Testamento y toma Hebreos 11.1 versión Reina Valera, que es básicamente la repetición. Dice, no contendáis, por tanto, no contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Aquí el personaje Moroni, o mejor dicho José Smith, invierte los conceptos. ¿Sí? O sea, si la fe es la demostración evidente de realidades, aunque no se contemplen, ¿cómo es posible que para tener un testimonio debamos tener a prueba nuestra fe? O sea, lo está haciendo al revés, completamente. ¿Sí? Uno obtiene fe gracias a varias cosas: lectura, análisis, experimentación, ¿sí? Formulación de hipótesis. ¿Sí? Así es como se obtiene realmente la fe. Ese es el propósito, es la manera real de tener fe. ¿Sí? No es simplemente meterme conceptos en la cabeza, ¿sí? Y decirme son verdaderos, son verdaderos, son verdaderos, son verdaderos, ¿cierto? Y entonces cuando me vienen los problemas, entonces voy a poner a prueba mi fe para que tenga un testimonio. Eso no es así. Bien, entonces aquí por ejemplo en el capítulo 7 dice, porque fue por la fe que Cristo se manifestó a nuestros padres después de que Él hubo resucitado de los muertos. Y no se manifestó a ellos sino hasta después que tuvieron fe en Él. Y aquí hay una cosa interesante, o sea, leamos bien esto, ¿no? Y no se manifestó a ellos sino hasta después que tuvieron fe en Él. Si nosotros tomamos el libro de Tercer Nefi, tal como viene, tal como lo tenemos, dice claramente que los que vieron al Jesús mormón resucitado aquí en América fueron los sobrevivientes de aquellos que anteriormente negaban la existencia o la venida de ese Cristo. Ahí hay un gran problema. O sea, no se puede decir que los nefitas o los personajes estos hayan tenido fe en Cristo y estuvieran esperando anhelosamente su venida, cuando claramente el mismo texto dice que fueron los sobrevivientes de un cataclismo de proporciones épicas, pero que eran gente que no creía en Cristo. Y es claro el libro de Mormón en eso. Aquí se está contradiciendo. Dice, por consiguiente fue indispensable que algunos tuvieran fe en Él, puesto que no se mostró al mundo. Bueno, pero por motivo de la fe de los hombres, Él se ha manifestado al mundo y ha glorificado el nombre del Padre, y preparado un medio para el cual otros puedan ser partícipes del don celestial, para que tengan esperanza en las cosas que no han visto. Ok. Por lo tanto, vosotros también podéis tener esperanza y participar del don si tan solo tenéis fe.
Aquí el personaje Moroni está hablando y está haciendo de un sinónimo entre fe y creencia. Es algo muy diferente. De hecho, es lo contrario. Entonces, he aquí, fue por la fe que los de la antigüedad fueron llamados según el santo orden de Dios. Ok. Por tanto, la ley de Moisés se dio por la fe. A ver, un momentico. Sigamos leyendo, ¿no? Mas en el don de su Hijo Dios ha preparado un camino más excelente y es por la fe que se ha cumplido. Si nosotros tomamos la Biblia, el Antiguo Testamento o inclusive el mismo libro de Mormón, está diciendo exactamente lo contrario a lo que está diciendo el personaje Moroni. La ley de Moisés no se dio porque los israelitas tuvieran fe en el Dios verdadero, en el Dios real. No. Si nosotros recordamos la historia patria del éxodo de los hijos de Israel por el desierto, fue durante esos 40 días en que el profeta Moisés estuvo en el monte Sinaí que se dieron esas leyes. Y mientras esas leyes fueron dadas a Moisés, estaban armando un after party, una fiesta, una rumba bacana, adorando un becerro de oro. Es decir, no fueron dadas por fe. ¿Sí? Esas leyes se suponía, y siempre se ha enseñado, esas leyes se suponía que se daban a la gente para que la gente tuviera fe en el Ser Supremo. Pero no fueron dadas en un buen momento precisamente. Y hay un problema grande porque este texto se está contradiciendo con los mismos relatos bíblicos e inclusive con ciertos comentarios que aparecen en el libro de Mormón con respecto a la ley mosaica. Bueno, sigue diciendo, porque si no hay fe entre los hijos de los hombres, Dios no puede hacer ningún milagro entre ellos. Por tanto, no se mostró sino hasta después de su fe. Aquí hay una cosa bien interesante. Y lo repito. Y esto es, digamos, es parte de los plagios de la religión mormona hacia el Islam. ¿A qué me refiero yo? Tanto en la Biblia como en el libro de Mormón hay una constante firme en cuanto al tema de los milagros. ¿Cómo se sabía, según ambos libros, cómo se sabía que cierto personaje en cuestión poseía la autoridad divina? Era precisamente a través de los milagros. Recordemos historia patria. Profeta Moisés venció al ejército de Faraón abriendo un mar en dos. ¿Sí? Antes de partir el mar rojo en dos, logró contener un ejército completo a punta de tormentas y rayos. ¿Sí? Aparte de eso, cuando los hijos de Israel cruzan el mar rojo, ya van por el desierto y empiezan a tener sed, recordemos que el profeta Moisés saca agua de una roca. Es decir, es un milagro tras otro milagro tras otro milagro. ¿Sí? Y la gente aún así no creía. Entonces es contrario el hecho bíblico, tal como está registrado, a lo que dice aquí Moroni en su discurso sobre la fe. ¿Sí? No se puede. Ahora, aquí viene otro punto importante. Dios no puede hacer ningún milagro entre los seres humanos hasta que los seres humanos tengan fe. Eso no tiene sentido. En primer lugar, el Ser Supremo es omnipotente. Es decir, todo lo puede. Él no depende de nadie. Él no depende de nada. Él hace lo que quiere. Y eso está en la Biblia. Y eso está en el libro de Mormón también. Entonces, ¿cómo es posible que el personaje Moroni, que se supone es un profeta de Dios, diga que Dios no puede hacer tal o cual cosa? ¿No? Los milagros, de hecho, si ustedes cogen los textos sagrados, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, los milagros se hicieron delante de gente incrédula, de gente que no creía ni en el Ser Supremo o que adoraba otras deidades. Eso es una realidad evidente y está en el texto. ¿Sí? Que había gente que aceptaba la misión divina de Moisés y los profetas, perfecto, pero los milagros no se hicieron para ellos.
Ellos vieron los milagros, pero los milagros iban dirigidos al incrédulo. Entonces, era la opción del incrédulo de reconsiderar su posición y aceptar el poderío del Ser Supremo. Pero, ¿qué es lo que decían los incrédulos? Eso es magia evidente. Así por lo menos lo menciona el Sagrado Corán. En la Biblia dice algo parecido. De hecho, el mismo Faraón, siendo consciente, y parece que era consciente de ese principio, si ustedes toman del Antiguo Testamento en Éxodo, lo primero que les dice Moisés y Aarón al Faraón es: somos enviados de Dios a los hijos de Israel. Entonces, el Faraón dice: ok, mostradme un milagro. Él no sabía, ¿sí? Pero antes voy a traer a mis magos expertos. ¿Sí? Entonces llama, según el relato del libro de Judas en el Nuevo Testamento, habían dos magos especializados que eran Janes y Jambres. Entonces ellos hacen pues su truco de magia y de esa manera logran convencer al faraón que lo que Moisés les estaba mostrando era un truco de magia. Entonces de ahí en adelante el nivel de poder de los milagros que Moisés por el poder de Dios hacía fue creciendo, hasta que los mismos magos llegan a un punto que reconocen que ese poder, que esos milagros que ellos estaban viendo, no podían ser trucos de magia, sino era algo realmente superior, algo que no era de este mundo. ¿Sí? Pero Faraón inclusive era consciente del principio. Un mensajero de Dios hace milagros, ¿sí? Para demostrar su poder y su autoridad que viene de Dios. Entonces volvemos a ver aquí, ¿cómo así que Dios no puede hacer ningún milagro? Dios hace los milagros cuando a Él se le dé la reverenda gana, ¿sí? Y no necesita que los hombres tengan fe para Él hacer milagros. Y sigue diciendo: he aquí fue la fe de Alma y de Muley lo que hizo que se derribara la prisión. Perfecto. ¿Delante de quién lo hicieron? De los soldados incrédulos. He aquí fue la de fe de Nefi y de Leí lo que obró el milagro en los lamanitas, de modo que fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo. El mismo principio, ¿sí? Ellos tenían fe en el conocimiento y el poder divino, pero fue mostrado a incrédulos. Y creo que hubo uno, por lo menos, si mal no me acuerdo en el relato, que aceptó la misión divina de esos dos, según el mismo relato del Libro de Mormón. Los demás no lo aceptaron. He aquí, dice el 15, he aquí fue la fe de Amón y de sus hermanos lo que obró tan gran milagro entre los lamanitas. ¿Sí? Eran conscientes de los principios básicos de amor al prójimo. Sí, y todos cuantos han obrado milagros los han obrado por la fe. Es correcto. Tanto aquellos que fueron antes de Cristo como los que fueron después de Él. Eso es correcto. ¿Sí? Aquí lo que podemos ver en este relato del Libro de Mormón es que empieza como, imagínense ustedes una máquina que maneje piñones. Hay piñones buenos y piñones malos. Imagínense una máquina así, una máquina que no haya tenido buen mantenimiento. Aquí está pasando lo mismo. Empiezan a mezclar principios reales con principios no reales, con principios falsos. Dice el 17: y fue por la fe que los 3 discípulos obtuvieron la promesa de que no gustarían la muerte, y no obtuvieron la promesa sino hasta después de tener fe. Ok. Y en ningún tiempo persona alguna ha obrado milagros sino hasta después de su fe. Bien. Por lo tanto, primero creyeron en el Hijo de Dios. Aquí viene otra cáscara. ¿En qué parte del Antiguo Testamento se dice que Moisés, Elías, Salomón, David o cualquiera de los profetas dice o afirma haber tenido fe en un Jesús que iba a nacer? La respuesta es: en ninguna parte. Ellos simplemente, y lo repitieron hasta la saciedad, decían tener fe y confiar y aceptar al Ser Supremo, a Dios. Ahí no hablaban de ningún hijo de Dios, hablaban de Dios. ¿Sí? Dice el 19: y hubo muchos cuya fe era tan sumamente fuerte, aún antes de la venida de Cristo, que no se les pudo impedir penetrar el velo,
sino que realmente vieron con sus propios ojos las cosas que habían visto con el ojo de la fe y se regocijaron. Ok. Y aquí hemos visto en estos anales que uno de estos fue el hermano de Jared, porque tan grande era su fe en Dios que cuando Dios extendió su dedo, no lo pudo ocultar de la vista del hermano de Jared, por motivo de la palabra que le había hablado, palabra que había logrado por medio de la fe. Bueno, es posible. Pues ya sabemos que el relato es ficticio, pero digamos que está dentro de lo plausible. Y después que el hermano de Jared hubo visto el dedo del Señor debido a la promesa que por la fe había obtenido el hermano de Jared, el Señor no pudo ocultarle nada de su vista. Por consiguiente le mostró todas las cosas porque ya no se le podían mantener fuera del velo. Es plausible, ¿sí? Si el personaje Mahon Remoriankumer hubiese realmente existido. Y digamos que es aplicable a cualquiera de los profetas. Y es por la fe que mis padres han obtenido la promesa, dice el 22, de que estas cosas han de llegar a sus hermanos por medio de los gentiles. Por tanto, el Señor me ha mandado, sí, a un Jesucristo mismo. Ok. Y les dije, Señor, los gentiles se burlarán de estas cosas debido a nuestra debilidad en escribir. Porque tú, Señor, nos has hecho fuertes en palabras por la fe, pero no nos has hecho fuertes para escribir, porque concediste que todos los de este pueblo declarasen mucho por motivo del Espíritu Santo que tú les has dado. Esto es contradictorio, la verdad. Volvemos a jugar piezas buenas con piezas malas, ¿sí? A ver, ¿qué idioma del mundo en la realidad, digamos, hagamos un ejercicio de lingüística, ¿qué idioma del mundo no tiene la capacidad de transmitir ideas completa y plenamente? Ninguno. O sea, la idea de los idiomas, de las lenguas, de las escrituras, es que como seres humanos podemos transmitir una información de manera apropiada y veraz, o por lo menos lo que se entiende en la época como veraz. O sea, ni los idiomas más complejos de la antigüedad, o los más sencillos, ninguno de ellos tuvo ese problema. De hecho, en esta semana vi una noticia que hablaba de un idioma nuevo que encontraron. Y lo encontraron precisamente en Irán. Le llaman el protoelámico. ¿Sí? Era contemporáneo, inclusive se creía que era posterior, pero no, encontraron unos fragmentos, unos textos en jarrones y en otros artefactos que mostraban este idioma protoelámico. Y descubrieron no solamente que manejaba un sistema parecido al nuestro de vocales, consonantes y verbos, sino que era contemporáneo e inclusive anterior a la escritura cuneiforme. ¿Sí? Entonces, según los expertos, era un idioma tan avanzado que podía considerarse tan avanzado como los idiomas modernos, como el inglés, como el francés, el español, el ruso o el árabe, cualquiera de ellos. Entonces, uno no entiende cómo es posible que los gentiles, según el personaje Moroni, se van a burlar del libro de Mormón por su debilidad en escribir. Ahora, si tomamos nosotros Historia Patria y miramos qué fue lo que hizo José Smith con el libro de Mormón, lo que José Smith en ningún momento él tradujo textos sagrados, él lo que hizo fue plagiar textos de otras religiones, de otros libros, inclusive literatura de ciencia ficción, literatura histórica del siglo XIX, y empezó a armar un rompecabezas con este libro. Entonces, a la fecha de hoy, y lo han dicho muchos desde hace mucho tiempo, el libro de Mormón por sí solo tiene más de 4.000 cambios. ¿Sí? 4.000 cambios. Y no solamente en el idioma inglés, que es el idioma original de la presunta traducción del libro de Mormón, sino inclusive en español. Yo recuerdo en mis tiempos, cuando me bauticé en el año 1987, a mí me dieron un libro de Mormón, ¿cierto? Pero cuando por allá en el año 1990, cuando yo fui a la misión,
91, me acuerdo tanto. Cuando yo empecé a mirar esos libros de Mormón, las nuevas ediciones que salían, a nosotros nos dijeron que esas nuevas ediciones iban a hacer unas correcciones del libro, unas correcciones de traducción, que algo estaba mal, que no sé qué. Bueno, cuando salió la tripleta que actualmente se usa en la actualidad, yo empecé a ver no solamente correcciones, sino literalmente cambios en algunas palabras, en algunos sentidos de algunos versículos. Entonces ya no leía tan a correcciones. Cuando uno toma, por ejemplo, el libro de Mormón versión 1830 y lo compara con el libro de Mormón versión 2020, uno le puede encontrar muchísimos cambios. ¿Sí? Todos sabemos, por ejemplo, de los copy-pegue del libro de Isaías. ¿Sí? Cuando uno toma segundo Nefi. O sea, José Smith se supone que tradujo el texto, pero él lo que hizo en realidad fue coger la versión Rey Santiago de la Biblia y hizo copy y pegue, con todo y horrores de ortografía, con todo y horrores de traducción que tenía en la época. Entonces, por eso todos los críticos del libro de Mormón decimos que José Smith, o sea, mejor dicho, Nefi tenía la Biblia Rey Santiago. O sea, es un anacronismo. Se supone que Nefi es del 600 a.C. y porque estaba cometiendo los mismos errores que cometió el rey Santiago en el siglo XVI. Y así por el estilo. Entonces, es una manera muy elegante, ¿sí? Muy casi que subliminal, decir esta frase, ¿no? Señor, los gentiles se burlarán de estas cosas debido a nuestra debilidad en escribir. No tiene sentido. Sí, más de un gentil nos vamos a burlar, pero de los horrores de traducción, los horrores de redacción y los horrores de edición del libro de Mormón. Bien, el 24 dice: y tú has hecho que no podamos escribir sino poco a causa de la torpeza de nuestras manos. He aquí no nos has hecho fuertes en escribir como el hermano de Jared, porque le concediste que las cosas que él escribiera fueran tan potentes como tú lo eres, al grado de dominar al hombre al leerlas. Bueno, se suponía que tenía el lenguaje de Adán. Y esa es la única referencia, a menos que uno tome el Zohar, el libro sagrado talmudista de los judíos sionistas, donde diga que la palabra tiene poder. Eso es una enseñanza cabalística. Pero decide que un ser humano con el lenguaje tenga el poder, así como, o sea, tener el poder de Dios, eso raya en la blasfemia. ¿Sí? Decir que el hermano de Jared, dice, escribiera cosas tan potentes como tú lo eres. Eso es obviamente es cabalista. Eso es cábala. Dice el 25, también has hecho grandes y potentes nuestras palabras, al grado de que no las podamos escribir. Entonces, ¿para qué las escribe? Así que cuando escribimos vemos nuestra debilidad y tropezamos por la manera de colocar nuestras palabras y temo que los gentiles se burlen de nuestras palabras. Eso no se hace ni en egipcio jeroglífico, muchachos, la verdad. De hecho, la ventaja que habían en los idiomas antiguos, incluidos los idiomas semíticos, era la capacidad de condensar en poco espacio y en pocas palabras una idea concreta. O sea, requería un mayor nivel de inteligencia del que los humanos modernos tenemos. Por ejemplo, en el caso de los idiomas occidentales, hablemos de español, francés, portugués, inglés, alemán, ¿sí? Y otros que vengan de raíces latín. O sea, tenemos que tener cada cosa en su orden, ¿no? Por ejemplo, el perro ladra. Son 3 cosas, 3 palabras. Pero si tomamos, por ejemplo, otros idiomas como el árabe, podemos decirlo en una, máximo en 2. Hay frases en idiomas no latinos que usted puede en pocas palabras decir lo que en un idioma descendiente latín diríamos en 10, en 2 o 3 palabras. ¿Sí? Por eso todos saben, y hasta una ocasión me acuerdo tanto, cuando hablaban del libro de Mormón en hebreo. El libro de Mormón en hebreo es una cosita así de pequeña, así de delgadita.
¿sí? El libro de Mormón en árabe es más o menos del mismo estilo. O sea, la condensación del texto es supremamente grande, es supremamente compacta y se pueden transmitir muchas ideas en pocas palabras. Entonces, el egipcio reformado, que es el idioma que se supone fueron escritas las planchas de oro del libro de Mormón, pues sería el peor idioma del mundo, según esto. Pero ya sabemos dónde realmente vienen los problemas de la debilidad del escribir. Las ideas, el problema de plagiar los libros de otro. Dice el 26. Y cuando hube dicho esto, el Señor me habló diciendo: los insensatos hacen burla, mas se lamentarán. Y mi gracia es suficiente para los mansos, para que no saquen provecho de vuestra debilidad. ¿Sí? Como quien dice, crea primero y estudie después. ¿Sí? O sea, porque el verdadero creyente cree primero antes de investigar. Eso es lo que le están diciendo ahora. Dice el 27. Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes. Y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. El principio como tal es correcto, pero si lo aplico, cuando dice si los hombres vienen a mí, me refiero al Ser Supremo. ¿Sí? Si yo me refiero al Jesús mormón, no aplica. Pero si es al Ser Supremo, sí aplica. ¿Sí? Cuando uno se acerca a Dios, uno ve la debilidad que uno tiene delante de Dios. Pero a través de la gracia de Dios, podemos hacer que las cosas débiles se puedan convertir en fuertes. Es un principio recto. Y aquí donde empezamos a jugar nuevamente, como la máquina, piñones buenos con piñones malos. Dice el 28. He aquí mostraré a los gentiles su debilidad, y les mostraré que la fe, la esperanza y la caridad conducen a mí, la fuente de toda rectitud. Y eso es correcto. Dice el 29. Y yo, Moroni, habiendo oído estas palabras, me consolé y dije: oh Señor, hágase tu justa voluntad, porque sé que obras con los hijos de los hombres según su fe. Porque el hermano de Jared dijo al monte de Serín: apártate, y se apartó. Y si él no hubiera tenido fe, el monte no se habría movido. Por tanto, tú obras de que los hombres tienen fe. Aquí tenemos otra opinión mala. ¿Por qué razón? El hermano de Jared dijo al monte de Serín: apártate. Cuando se va a realizar un milagro, primero que todo tiene que tener la aprobación divina. Si uno toma los textos sagrados, los profetas de Dios, antes de hacer un milagro, suplican a Dios. No lo van haciendo de buenas a primeras para complacer, digamos, el morbo de la gente, ¿sí? Satisfacer la curiosidad de la gente. Se hace cuando Dios dé el visto bueno. Así de simple. ¿Sí? Y eso lo podemos ver en todos los libros sagrados de la Biblia. En todos los relatos bíblicos es siempre el mismo patrón. Esa es la cosa que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? O sea, uno con fe no hace lo que se le da la gana, por decirlo de alguna manera. Uno con fe hace lo que Dios le manda. O sea, tiene que haber un propósito para hacer un milagro. ¿Sí? Entonces, aquí nunca explica por qué razón el hermano de Jared movió el monte Serín. ¿Sí? Y en segundo lugar, ¿dónde queda el monte de Serín? Así como dice una canción, sabrá Moya. Ok, dice el 31. Pues así te manifestaste a tus discípulos, porque después que tuvieron fe y hablaron en tu nombre, te mostraste a ellos con gran poder. Ese principio es correcto. Y también me acuerdo que has dicho que tienes preparado una morada para el hombre. Sí, entre las mansiones de tu Padre, en la cual el hombre puede tener una esperanza más excelente. Por tanto, el hombre debe tener esperanza o no puede recibir una herencia en el lugar que tú has preparado. Eso es correcto. Y además recuerda que tú has dicho que has amado al mundo, aún al grado de dar tu vida por el mundo, a fin de volverla a tomar, con objeto de preparar un lugar para los hijos de los hombres. Bien, es parte de la tesis cristiana. Pero aquí da a entender de una manera muy subliminal un principio básico del mormonismo.
Si Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, ¿sí?, significa entonces que ese Jehová tuvo padre. Y ese padre es otro Dios. Estamos hablando ya de dos dioses. ¿Sí? 1 más 1 son 2, ¿cierto? Estamos hablando, y algo que José Smith en alguna ocasión, en alguno de sus discursos, dijo: el gran sumum bonum de todo el asunto es que el Dios de toda la tierra tiene padre. Y aquí ya lo estaba mencionando de una manera muy subliminal, muy calladita, muy sin mucho bombo, estaba diciendo esa doctrina. ¿Sí? No existe un único Dios verdadero, sino existen por lo menos dos. Bien, dice el 34: y ahora sé que este amor que has tenido por los hijos de los hombres es la caridad. Por tanto, a menos que los hombres tengan caridad, no pueden heredar ese lugar que has preparado en las mansiones de tu Padre. Así que, estimados santos de los últimos días, vayan buscando su crucecita e ir pagando por los pecados del mundo. ¿Sí? Porque según este texto, la verdadera caridad se logra haciéndola como Cristo lo hizo. ¿Sí? Y el Cristo que enseña el cristianismo es que Él dio su vida, o sea, Él murió por los pecados de los hombres. Es decir, santos de los últimos días, váyanse preparando, busquen un jardín de Getsemaní para sudar sangre y vayan buscando una cruz para morir por los pecados del mundo o de los mundos que vayan a tener. Dice el 35: por lo que sé, por esto que has dicho, que si los gentiles no tienen caridad por motivo de nuestra debilidad, tú los probarás y les quitarás su talento, sí, aún lo que hayan recibido, y lo darás a los que tengan más abundantemente. Es decir, si ustedes no están dispuestos a morir por los pecados de otros, no van a heredar el grado más alto del reino celestial. Dice el 36: y sucedió que le imploré al Señor que diera gracia a los gentiles para que tuvieran caridad. Y aconteció que el Señor me dijo: si no tienen caridad es cosa que nada tiene que ver contigo. Tú has sido fiel, por tanto tus vestidos estarán limpios. Y porque has visto tu debilidad serás fortalecido, aún no estás sentarte en el lugar que he preparado en las mansiones de mi Padre. Y ahora yo, Moroni, me despido de los gentiles, sí, también de mis hermanos a quienes amo, hasta que nos encontremos ante el tribunal de Cristo, donde todos los hombres sabrán que mis vestidos no se han manchado con vuestra sangre. Y entonces sabréis que he visto a Jesús, y que Él ha hablado conmigo cara a cara, y que me dijo con sencilla humildad, en mi propio idioma, así como un hombre lo dice a otro concerniente estas cosas. Y estamos hablando de un idioma débil, con dificultad para entenderse. Muy bien. Y no he escrito sino unas pocas a causa de mi debilidad en escribir. Y ahora quisiera exhortaros a buscar a este Jesús de quien han escrito los profetas y apóstoles, a fin de que la gracia de Dios el Padre y también del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, que da testimonio de ellos, esté y permanezca en vosotros para siempre jamás. Amén. Esto en estos últimos días se ha hablado mucho de eso, ¿no? Ahorita que estamos en temporada navideña, donde sale el glorioso Santa Claus rojo de Coca-Cola, ¿cierto? Y bueno, salen muchos mensajes en las páginas oficiales de la iglesia y dice eso, ¿no? Buscar a este Jesús de quien han escrito los profetas y apóstoles. Muy bien, esos profetas y apóstoles se mencionan en un libro como este, no en el libro de Mormón y mucho menos en Doctrina y Convenios. Es muy diferente el Jesucristo que se habla en la Biblia, es muy diferente al Jesucristo que enseña el mormonismo. Es muy diferente. En la Biblia, Jesucristo es un mensajero divino, un ser humano que nació de manera única. O sea, alguien que nació sin necesidad de haber sido concebido por un hombre. ¿Sí? Por eso es que en griego se le llama monogenase, nacido de manera única. No es un Dios, no es un semidios. Es un mensajero, un profeta de Dios enviado a los hijos de Israel. Ese es todo el asunto. ¿Sí? Un personaje que subió al cielo sin haber muerto. ¿Sí?
aunque los textos digan que murió y fue crucificado, ¿sí? Nadie moría crucificado a las 3 horas de haber sido clavado. Morían como los 8 días. Ok, esta fue la clase de hoy. Sí, espero que haya sido de su agrado, espero que hayamos aprendido algo, o por lo menos que algunos conceptos sean aclarados. Ya saben, muchachos, si ustedes les gustó el video, pulgar arriba; si no les gustó, pulgar abajo, ¿cierto? Si tienen algún comentario, pregunta, háganla, no hay ningún problema, ¿sí? Los espero en una próxima clase, y la verdad les digo, de paso les pido disculpas, ando atrasado con el tema de las clases, porque pues he tenido algunos inconvenientes, algunas situaciones que resolver, cuestiones personales. Me disculpo con ustedes por tener la clase atrasada, y pues nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Entonces, que tengan buena noche, que me los dejen dormir, y hasta pronto.